Dios me los bendiga a todos, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias el día de hoy para estudiar la palabra de Dios en Mateo capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11, hermanos. Mateo 13, 10. Me dicen con un amén cuando lo encuentren y leemos. Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Qué es una parábola, hermanos? Porque los discípulos se acercan y les dicen: ¿por qué les hablas por parábolas? Y hay que empezar desde ahí. Una parábola es una analogía o una comparación entre dos cosas. Como ahorita lo vamos a ver, esa es una parábola. Los discípulos le preguntan: ¿por qué les hablas por parábolas? Cuando él acaba de terminar de enseñar la parábola del sembrador, hermanos, que la podemos ver ahí a partir del verso 3. Dice Jesús, fíjense lo que les dijo a los discípulos para entender por qué la pregunta. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no había profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Eso es lo que Jesús estaba enseñando, hermanos, a grandes multitudes desde una barca. Y cuando termina de decir esto, los discípulos se quedaron como que, ¿y eso qué? ¿Qué quiere decir eso? El sembrador salió a sembrar, unas semillas por aquí, unas por allá, unas crecieron, unas se secaron, unas dieron fruto. ¿Y eso qué, Señor? La duda de los discípulos era: Señor, ¿por qué no les dices las cosas como son? ¿Por qué no dices lo que quieres decir en lugar de decir esas historias donde pues la verdad ni ellos ni nosotros entendimos nada? Cuando nosotros escuchamos, hermanos, que Jesús utilizaba las parábolas para enseñar, nosotros nos hacemos la idea y decimos: es que como Jesús es el maestro de maestros, Él utilizaba una técnica, las parábolas, para revelarle a la gente cosas espirituales, hablándoles de cosas naturales. Es decir, era un método de Jesús para que fuera más fácil aprender. Eso es más o menos lo que pensamos, ¿verdad? Es un método de Jesús para enseñarles así como niños, para que fuera más fácil. Pero cuando los discípulos preguntan: ¿por qué les enseñas por parábolas? Como diciendo, no entendemos nada, nos damos cuenta que en realidad no era un método para hacer más fácil la enseñanza y que todos aprendieran, porque ni los discípulos estaban entendiendo lo que Jesús estaba diciendo. Ahora, ¿cuál es la respuesta que les da Jesús? Dice: porque a vosotros les es dado los misterios, saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Ahora, ¿quiénes son vosotros, hermanos? Dice: a vosotros les es dado saber los misterios del reino. ¿Quiénes son ahí vosotros? Los discípulos. Son los apóstoles, los discípulos. Dice: ustedes sí, pero ellos no. ¿Quiénes son ellos? La multitud. Toda la gente que los seguía con razones equivocadas, los escribas, fariseos, los líderes religiosos. Cuando a Jesús le preguntan: ¿por qué les dices historias donde no se pueden entender bien las cosas? Dice: porque a ustedes les he revelado todas estas cosas,
pero a ellos no. En el capítulo anterior, hermanos, en el capítulo 12, después de que vieron los escribas y los fariseos cómo Jesús sanó la mano de un hombre, una mano seca, ¿se acuerdan? En un día de reposo. Y le preguntan, ¿es lícito en día de reposo o no? Después de que Jesús lo sana, dice que saliendo los fariseos, en el verso 14, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Es decir, los fariseos ya habían determinado que lo querían matar, que lo querían destruir. En el versículo 22, también del capítulo anterior, le llevan a Jesús un hombre endemoniado, ciego y mudo. Y Jesús dice que lo sanó de tal manera que el mudo veía y hablaba. Y cuando la gente se empieza a preguntar, ¿será este hijo de David? ¿Qué dijeron los escribas y fariseos? Este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces ellos estaban rechazando los milagros, las señales que las escrituras decían que el Mesías iba a hacer, porque ellos no lo querían a él de Mesías. Jesús responde, hermanos, a su dureza y a su rechazo, ocultando de ellos las verdades espirituales del reino de los cielos que él vino a dar. Es decir, Jesús no dijo, me odian, como quiera les voy a dar la palabra para ver si un día se convierte. No, dice, yo voy a ocultar de ellos la verdad. Acuérdense que Jesús fue el que dijo que no se debe dar lo santo a los perros, ni echar las perlas delante de los cerdos. Ahora, esto, hermanos, de que a unos se les ocultan las cosas en la misma palabra y a otros se les revelan, sigue pasando hasta nuestros tiempos. La semana pasada vimos en Hechos capítulo 17, cuando Pablo llega a Tesalónica, ¿se acuerdan? Y en una sinagoga de los judíos, por 3 días de reposo, él les expone, les declara que era necesario, que el Cristo tenía que padecer y que tenía que resucitar de entre los muertos, y que Jesús era ese Cristo. Pero, hermanos, hubo 2 reacciones diferentes. El predicador era el mismo, el mensaje era el mismo, la reacción fue diferente. Unos creyeron y otros no solo no creyeron, sino que juntaron una turba y querían atacar a Pablo y a los apóstoles del Señor. Y es precisamente de esto, hermanos, de lo que se trata la parábola del sembrador. Las diferentes reacciones que se tienen ante la predicación del Evangelio. El sembrador es el mismo, la palabra es la misma, la semilla es la misma, la reacción fue diferente. Y eso es lo que Jesús quiere que sus discípulos y que nosotros entendamos. El mismo evangelio que quebranta unos corazones, endurece otros. Dice en 1 Corintios 2:14, hermano, no lo busquen para que no se me muevan de ahí. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las ha de entender, no las puede entender, porque se deben discernir o entender espiritualmente. Es decir, hay cosas en la palabra de Dios que solamente siéndonos reveladas por el Espíritu de Dios podemos ver. El resto de las personas no pueden, y no solo no pueden, sino que Dios se los está ocultando para que no lo vean. Y esa es una idea un poquito rara, porque uno dice, ¿Dios ocultándole las cosas a la gente para que no las vean? Pues sí. Fíjense lo que dice el verso 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Y a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hermanos, este versículo no está hablando de dinero, que es la interpretación que se le puede dar comúnmente, ¿verdad? Al que tiene dinero, le llega más dinero, porque dinero llama a dinero. Y el pobre cada vez está más pobre.
Eso fue lo que enseñó Jesús. No, hermanos. Jesús está hablando, ¿alguien me dice? Sabiduría. Entendimiento, sabiduría, revelación de la palabra. Al que tiene, hermanos, se le va a dar más. Y al que no tiene aún lo que tiene, se le va a quitar. Es decir, el entendimiento, la sabiduría, la revelación. Si tú tienes un corazón que quiere saber más de la palabra de Dios y que quiere aprender y que quiere crecer, al que tiene, se le dará más. Pero si tú no muestras mucho interés y dices, es que, pues no, yo realmente, ¿para qué quiero leer la Biblia? O bueno, voy a leer un capítulo, pues no entendí nada, pero ya leí, voy a decirle a los hermanos que estoy leyendo. O fui a la prédica, pero realmente no entendí nada, pero bueno, aún lo que tienes te va a ser quitado, se te va a olvidar. Y después te van a decir, oye, enséñame esto de la Biblia. Ay, es que yo no, ¿qué crees? Que yo no sé nada. Ah, ¿por qué será? ¿Por qué será, hermanos, que se nos olvida todo? Según nosotros, puede ser por nuestra mala memoria. Y si es cierto, hermanos, yo tengo una pésima memoria. Yo no me acuerdo ni de los nombres de las personas, ni de ciertas cosas. Se me olvidan muchas cosas. Pero, hermanos, tratándose de la palabra de Dios, los versos me vienen y me vienen y me vienen. Y cuando estoy predicándole a alguien, cuando estoy estudiando, hermanos, a veces estoy en oración diciéndole al Señor, ¿qué quiere decir esto? No entiendo, estoy embotado. Y se me viene un verso, y se me viene otro verso, y se me viene otro verso. ¿Por qué? Porque Dios sabe, hermanos, que yo quiero aprender, que estoy realmente interesado. Y como Él conoce las intenciones del corazón, los pensamientos, Él me da más. Y dice Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, le pida a Dios y Él le va a dar abundantemente y sin reproche. Pero si no tenemos mucho interés, hermanos, y dedicamos más tiempo a las redes sociales, a Netflix, ¿verdad? A estar viendo otras cosas, pues sí se nos van a olvidar muchas cosas. Pero es porque no estamos poniendo atención. Leer la Biblia, aprender, eso se nos hace un fastidio, algo aburrido. Ver una película, eso está bueno. Ahora, el versículo 13, hermanos, dice, por eso les hablo por parábolas. Fíjense bien la explicación de Jesús. ¿Qué les dice, hermanos? Porque viendo, no ven. Y oyendo, no oyen, ni entienden. Eso, hermanos, está, yo no sé para ustedes, pero está impresionante. Y hay gente que dice, que la Biblia la inventaron los hombres. ¿Cómo la inventaron los hombres, hermanos? La Biblia está sellada. Es la palabra de Dios, es viva y eficaz, está viva. Y una de las evidencias más grandes es que hay gente que viendo no ve, y oyendo no oyen ni entienden, hermanos. ¿Les explicas audible? No. ¿Les enseñas para que lean el verso? No. ¿Les pones monitos y cositas, dibujitos? No entienden. El endurecimiento del corazón, hermanos. Estoy hablando espiritualmente, no físicamente. El endurecimiento del corazón trae como consecuencia ceguera espiritual, sordera espiritual y falta de entendimiento. Si tu corazón está endurecido, te explican la palabra de Dios, no la entiendes, parece que no la viste y parece que no la oíste. Sales allá afuera y es lo mismo. Esa es una condición, hermanos, que tiene la gente antes de creer, pero que podemos llegar a tener después
de haber creído si nos endurecemos en nuestro corazón por causa del pecado. Fíjense, hermanos, en Lucas 22. Lucas 22. No me pierdan ahí nomás Mateo 13 porque vamos a regresar, hermanos, pero quiero que vean esto porque es bien interesante. Lucas 22, el versículo 67. Los ancianos, hermanos, los sacerdotes, los principales sacerdotes y los escribas llevan a Jesús ahí ante el concilio en el 67. ¿Sí lo hallaron, hermanos? Amén. Fíjense lo que dice. Y ellos le preguntaron, fíjense la pregunta: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿era el Cristo? Sí. ¿Por qué no se los dijo? ¿Por qué cuando llega con los sacerdotes, con los levitas, con los escribas, no les dijo, yo soy el Cristo? ¿Por qué no? Ellos querían saber, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y él les dijo, ¿qué les dijo, hermanos? Si se los digo, no lo van a creer. No lo van a creer. O sea, no se trata de decir nada más la verdad, hermanos. La verdad puede ser predicada, pero la gente no la va a creer. Y eso que no la crean no significa que no sea la verdad. Significa que están ciegos, sordos y no tienen entendimiento porque su corazón está endurecido. Y aunque tengan la verdad enfrente, no la van a ver. ¿Por qué no la van a ver? Porque no la quieren ver. Si les digo, dice, no me van a creer. Uno piensa, Jesús puede decir, sí soy. Ay, todos van a caer postrados. Si les hubiera dicho aquí, sí soy, se hubieran reído de él, lo hubieran abofeteado, lo hubieran escupido. Hay personas, hermanos, que por más que les explicamos, no van a creer. No es que tú no les sepas explicar, es que ellos no quieren entender. Fíjense en Juan 10:24. Juan 10:24. Y esto es bien importante, hermanos, porque de repente alguno se puede frustrar y decir, es que yo creo que no le supe explicar. Si hubiera estado tal hermano o cual que me ayudara, a lo mejor hubiera, no eres tú, la palabra está bien también. El problema es que él no quiere ver. Juan 10:24, ¿lo tienen, hermanos? Y le rodearon los judíos, fíjense otra vez, aquí lo cuenta Juan, y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les dijo, ya se los dije, y no creen. Yo puedo ir allá afuera, hermanos, y decirle la verdad a un montón de gente, pero no la van a creer. Una persona que me decía que debatiera con Luis Toro. ¿Por qué no debates con Luis Toro? Pues fíjate que por esto. Si debato con Luis Toro y estoy en un auditorio lleno de católicos enardecidos que quieren sangre, es el Coliseo Romano ahí, lo que quieren es que Luis Toro me humille para reírse un rato, y yo les digo la verdad, hermanos, y se las explico tal cual con las escrituras y con las palabras que me dé el Espíritu de Dios, no van a creer. Porque no les dije las cosas como son, porque me equivoqué, porque no me preparé, porque la palabra no era. No, lo que pasa es que ellos no quieren ver. Y les dice Jesús, ya se los dije y no me creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellos dan testimonio de mí. ¿Se acuerdan lo que les dije en Mateo 12? Sanó la mano del hombre, echó fuera al demonio, lo dejó viendo y oyendo físicamente, y decían, fue Belcebú. Pues no querían. Ellas dan testimonio de mí. Dice el 26, pero vosotros no creéis. ¿Por qué no creían, hermanos? Ahí dice, porque no son de mis ovejas. No son.
Dicen que sí, están en una religión, se disfrazan de espiritualidad, dicen que es su religión y que aman a Dios, pero cuando les hablas la verdad de la palabra de Dios, no la ven, no la oyen, no la entienden, no la creen. ¿Por qué? Porque no son de las ovejas de Dios. Juan escribió su carta y Juan dijo: el que nos oye es de Dios, y el que no nos oye no es de Dios. Dice: como ya les he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos aquí son ovejas del Señor? Amén. Amén. Sus ovejas oyen su voz, y lo siguen, y Él las conoce. Es una relación personal que tiene con cada uno de ustedes, que no tiene nada que ver conmigo y con la predicación que se da aquí. Es una vida aparte allá, ustedes y Él. Se conocen, saben cuando es Dios, conocen su palabra, lo van siguiendo. Si no están haciendo eso, no son de Dios. Y yo les doy vida eterna, y nadie las, no perecerán, y nadie las arrebatará, de mi mano. Nos regresamos a Mateo 13, hermanos. Mateo 13. Vamos a leer el verso 14. Fíjense bien, está esto bien interesante, hermanos. Mateo 13, 14. ¿Sí lo tienen? Dice: de manera, les está diciendo, no les digo porque no ven, no oyen, a ellos no les es dado los misterios del reino, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Fíjense, Isaías dijo hace 600 años antes de Jesús, dice esto. ¿Qué dijo Isaías, hermanos? De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. El corazón de este pueblo se ha engordado, se ha hinchado, se ha endurecido, se ha envanecido. Nosotros debemos tener cuidado, hermanos, que no nos pase eso. Que no nos hinchemos, que no nos envanezcamos, que no nos endurezcamos por causa del pecado. Dice Hebreos 3:12, yo se los leo, hermanos. Mirad, hermanos, que no haya entre vosotros ninguno con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos, anímense, dice, los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Debemos tener cuidado, hermanos, de no endurecernos, porque esa dureza, esa rebeldía, esa necedad está en cada uno de nosotros. Y si tantito nos dejamos, nos empezamos a endurecer. Y si nos endurecemos, de rato ya no vemos, ya no oímos y ya no entendemos. Seguimos viniendo a los estudios, pero no hay ningún cambio, porque nos endurecimos y caímos en la maldición de que las cosas nos fueran ocultadas y quedáramos peor que al principio. ¿Cuáles son las consecuencias de un corazón engrosado, endurecido? ¿Cuáles son, hermanos? Ya les dije hace ratito. ¿Qué pasa si tenemos el corazón duro? Fíjense, ahí mismo dice Isaías en el 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Y luego qué dice? Y con los oídos oyen. ¿Cómo oyen? Pesadamente. Pesadamente. ¿Cómo es pesadamente, hermanos? Como dijo por ahí mi cuñada Elena, aburrido, aburrido, aburrido. Como cuando estábamos ahí en el instituto bíblico y llegabas fresco, hermanos, en la mañana, a la clase de las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, 2, ya escuchábamos pesadamente, porque nuestra carne hacía eso.
Sí teníamos interés, sí queríamos aprender, pero tantas horas, una tras otra. Llegaba un momento donde estábamos en el salón, nos estaban explicando y estábamos como en modo avión, como en piloto automático, así como alguno de ustedes puede estar aquí algún día. Están ahí y le hacen, sí, y parece que están aquí, pues ya no están, porque lo que están oyendo está pesado, está aburrido. No me están haciendo reír hoy, no me están motivando. ¿Y esto qué? Yo quería otro tipo de palabra. Y empiezan a escuchar pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. ¿Y qué más dice, hermanos? Ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. Al principio mucha gente está así, ciega, sorda, sin entendimiento, con un corazón endurecido. Dios los quebranta, vienen para acá, pero después se me pueden endurecer por causa del pecado y se me pueden empezar a ensordecer y a dejar de ver. Cuidado, hermanos, porque así Dios no nos puede salvar. Miren, dice Mateo 11:25, denle ahí tantito para atrás, estamos en el 13, para que vean cómo Dios, dependiendo de su corazón, sus pensamientos y las intenciones de su corazón, Dios les revela o Dios les oculta. Si ustedes vienen hoy buscando y quieren aprender y quieren entender, y entre aquí prédicas están, Señor, ayúdame, no entiendo, o al final voy a preguntar porque esto me pareció interesante pero no entendí, Dios les va a revelar y Dios les va a dar sabiduría, entendimiento. Pero si ustedes dicen, yo estoy esperando ya que se acabe para irme, hermanos, aún lo que tiene les va a ser quitado. 11:25, ¿sí lo hallaron? En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué lo alabó? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, dice, porque así te agradó. Jesús está alabando a Dios y dice, Señor, doy gloria a tu nombre, eres bendito, porque le escondiste a los sabios, a los entendidos, a los escribas, a los fariseos, a los más religiosos. Ellos no ven, ni oyen, ni entienden. Y a los niños, dice el Señor, a los pescadores, a los cobradores de impuestos, a los que nadie daba un peso por ellos como nosotros, a ellos les revelaste todas las cosas. Por eso yo les decía, hermanos, por ahí en un video, es que Dios les reveló algo. Y decían, ¿qué revelar? Pues no entienden porque ellos no se les ha revelado nada. Uno puede entender esto que es espiritual solamente cuando el otro también tiene el espíritu. Ahora, Jesús sabía, hermanos, que la reacción principal de los hombres al escuchar el evangelio, ¿cuál es? ¿Cuál es la reacción principal? ¿Alguien me dice? El rechazo. El rechazo. Ese, dice Jesús, esa va a ser la reacción principal, y eso es lo que les está enseñando por la parábola. También sabe Jesús que va a haber otro grupo, otras personas que parece que aceptaron el evangelio, pero después se va a dar cuenta que no era así. Jesús también lo sabe. Pero entre todos esos va a haber unos pocos que verdaderamente creyeron y que esos iban a ser salvos. Miren, denle ahí Mateo 13, estamos en el 13, verso 16. Dice, pero bienaventurados vuestros ojos. Y eso es para ustedes, hermanos. Es una bendición, es una alegría. Bienaventurados, felices, dichosos. Y ustedes dicen, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a veces, hermanos, por culpa del pecado, nos empezamos a endurecer y dejamos de ver todas las bendiciones que Dios nos ha dado y todo lo que Dios nos ha hecho por nosotros. Y cuando vemos bienaventurados,
dichosos, felices. Decimos, ¿por qué? ¿Porque me voy a sacar una casa? ¿Porque me van a dar un carro? ¿Porque me voy a ganar dinero? No, dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Y fíjense, hermanos, en lo natural no se le da mucho valor a eso. Usted le da gracias en la mañana a Dios porque ve con sus ojos. Estoy hablando de lo natural. Se levanta en la mañana y dice, gracias Señor, te doy gloria. ¿Qué traes? Porque veo con mis ojos. Normalmente no, ¿verdad que no? Porque oye con sus oídos. En la mañana que está en su casa y escucha el gas, gloria a Dios, mira, oigo. No, normalmente dice un dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y las personas normalmente dicen, pues X. No, pero Dios te ha bendecido. ¿Con qué o qué? Pues porque ves, porque oyes. Ahora, aquí Jesús está hablando espiritualmente. Pero si no le dan gracias, hermanos, de que ven y oyen físicamente, ¿le darán gracias de que ven y oyen espiritualmente? Menos. Como que pasa desapercibido. Dicen, bueno, pues sí, yo veo lo que dice ahí la Biblia y sí entiendo. Pues eres bienaventurado, hermano, porque no cualquiera. La mayoría de las personas se les explica la Biblia y están tan endurecidos, tan ciegos, tan sordos y tan faltos de entendimiento que viendo no ven y oyendo no oyen. Hermanos, ustedes ven y ustedes oyen. Y como les decía la semana pasada, ¿quién hizo que ustedes vieran y oyeran? Porque eran ciegos y sordos igual que todos los demás en el mundo. Dios. El corazoncito que tenías de piedrota, duro, Dios te lo cambió y te puso un corazón de carne, más suavecito, más sensible. Ese cambio, ese trasplante de corazón que te hizo Dios, dio como resultado que espiritualmente fueras curado de tu ceguera y de tu sordera y de tu falta de entendimiento. Por la operación y el cambio que Dios hizo de tu corazón, ahora ves, ahora oyes y ahora entiendes. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor, hermanos, por eso? Ahora ven, ahora oyen y ahora entienden. No es porque sean más listos que los demás, no es porque sean más abusados, es porque Dios les trasplantó el corazón, hermanos. Y ahora son bienaventurados porque ven y porque oyen. Dice el verso 17, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y desearon oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Oíd pues la parábola del sembrador. Y les va a explicar la parábola, hermanos. Lo que dijo al principio, ahora se lo va a explicar. ¿Por qué se los va a explicar a ellos y a los otros no? Porque los otros están endurecidos y no quieren aprender. ¿Por qué a los discípulos sí? Porque los discípulos sí quieren aprender. ¿Ustedes quieren aprender, hermanos? Amén. Si Dios sabe que es cierto, les va a dar más. Si Dios sabe que no es cierto, aún lo poco que tienen les va a ser quitado. Ahora, Jesús les va a explicar la parábola. ¿Por qué les va a explicar? Porque ellos no habían entendido nada. ¿Ustedes entendieron algo en lo que les dije al principio? El sembrador salió a sembrar y una parte cayó junto al camino y otra cayó. ¿Entendieron algo? No. Los discípulos tampoco. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que cuando las vean así nomás no las van a poder entender, hermanos. Necesitan acercarse al maestro, y estoy hablando de Jesús, y decirle, explícanos esta parábola. Pero si leen y dicen, yo aquí no le entiendo nada, que el sembrador, que es que la Biblia, pues solo a alguien que le sepa, ese no se le va a dar nada, hermanos. Ahora,
Los discípulos, acuérdense que al principio le dicen, ¿por qué les hablas por parábolas? A lo mejor esa no era su duda. A lo mejor su duda era, ¿por qué nos hablas por parábolas? Porque no te entendemos nadie. Dices cosas que no podemos entender. Si nosotros, hermanos, hubiéramos escuchado las parábolas cuando Jesús las estaba diciendo, ¿sabe qué hubiéramos entendido? Nada. Imagínense qué gozo sería poder viajar en el tiempo y llegar a donde Jesús está predicando, acercarse, y ahí va mi suegra, ¿verdad? Doña Doris, vamos, Jesús está predicando. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino y otra cayó en pedregales, y cuando se acabe, pues ¿qué entendiste, Dora? Y doña Mari Carmen, pues nada. Eso era lo que Jesús decía públicamente, pero en privado, hermanos, Jesús les revelaba las cosas a quienes les interesaba que se les revelaran las cosas. Jesús les da la interpretación y muchas cosas, hermanos, que hasta la fecha en nuestra vida cristiana no sabemos y no entendemos, no es porque sean difíciles de entender. Llévense eso de tarea. Cosas en la Biblia que tú no entiendes bien, no es que esté tan difícil. Lo que pasa es que tú no quieres aprender. Y como no quieres aprender y Dios conoce tu corazón, pues no te revela nada. Estás yendo a pedirle en oración, Señor, revélame qué quiere decir aquí, porque yo en la mañana leí Efesios 2, tal a tal, pero no le entendí. Revélame, Señor, ¿qué dice ahí? ¿Hacen eso ustedes, hermanos? Pues por eso no saben. No es porque Dios no les quiera revelar, no es porque no sepan, no es porque tengan una capacidad inferior, es que no están buscando. ¿Por qué? Porque no quieren aprender. Pueden decir que sí, pero están demostrando otra cosa. Los discípulos se acercaban y le pedían, Señor, explícanos esa parábola. Y Jesús les dice, oíd vosotros la parábola del sembrador. Ahí sigan, hermanos, estoy en el verso 18, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. La semana pasada, hermanos, tuvimos este estudio de mira cómo Jesús y los apóstoles enseñaron sola escritura. ¿Se acuerdan? En los comentarios, hermanos, una persona me puso, eso no es cierto, Jesús no enseñó eso, ni los apóstoles. Y yo le contesté hoy ahí en el canal y le dije, di bastantes versículos, dime cuál torcí, dime cuál saqué de contexto para que me demuestres que no es cierto lo que yo les enseñé. Pero no me contestan nada, hermanos, porque no es que no sea cierto, es que ellos rechazan la verdad, rechazan la luz, rechazan la revelación del Espíritu Santo y no logran ver porque no quieren ver. Y aquí dice nuestro Señor que esa persona que escuchó la prédica, que la persona que andaba aquí la semana pasada afuera escuchando la prédica, escuchan y les cae, hagan de cuenta, una semilla, pero como el terreno, estamos hablando del corazón, está duro, como ellos no quieren creer, entonces ¿qué hacen los pájaros cuando la semilla quedó ahí encima? Vienen y se la llevan. El diablo, hermanos, se lleva la palabra que se da inmediatamente cuando se la dejan arriba, porque sus corazones están endurecidos. Si ustedes escuchan aquí una predicación del perdón, ya les cayó la semilla. Pero si sus corazones están duros, si hay raíces de amargura, si se resisten a perdonar, ¿saben qué va a hacer el diablo? Va a venir y les va a quitar esa predicación. Y por eso dice que al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. La semillita que tenías ahí, la predicación que oíste, ¡pum!, se la llevó el diablo. ¿Por qué se la llevó? Porque no entró. ¿Por qué no entró? Porque tu corazón está duro.
arrepiéntete. Este es, dice, el que fue sembrado junto al camino. Y ahí ya uno dice, entonces sí estaba enseñando cosas. Sí, dice, yo les estoy enseñando cosas, pero no es para todos, es para los que quieren aprender. Esta es la reacción principal, hermanos, que se va a tener cuando prediquen el Evangelio. Les repito, no es un problema de ustedes, ni de que no supieran explicar bien, es un problema del corazón humano. La mayoría de las personas no quieren saber nada de Dios y van a rechazar todo lo que ustedes les digan porque están endurecidos. No se preocupen, hay que sembrar de todos modos. Esta fue la reacción principal, hermanos, que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando vino a predicar. ¿Cuántos se le convirtieron? Todos lo rechazaron y le gritaban, crucifícale. Dice el Evangelio de Juan que ni aún sus hermanos creían en él. Eso nos vamos a enfrentar nosotros con eso y no nos debemos frustrar. ¿Cuál fue la predicación, hermanos? La reacción, con la predicación de Esteban en Hechos 7. Les predicó ahí todo a los escribas, a los fariseos, que se convirtieron, se endurecieron. Y él les dijo, oh incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Y lo mataron. Jesús quería que supieran sus discípulos y que supiéramos nosotros que eso es lo más normal cuando prediques la palabra. Te van a rechazar. ¿Pero por qué? Porque no ven, no oyen y no entienden, porque sus corazones están endurecidos, no quieren recibir la verdad de Dios. Pero de todos modos hay que predicar. Ahora, alguno puede decir, oye, pero tú dices que a Jesús no se le convirtió nadie, pero lo seguían grandes multitudes. ¿Se acuerdan cuando le dio de comer a 5,000? A 7,000, sin contar mujeres y niños. A ver qué pasó ahí. ¿Por qué Jesús sí lo seguía mucha gente? Sí lo seguía mucha gente, como a nosotros aparentemente algunos pudieran creer. Pero esas personas están siguiendo a Jesús con un corazón equivocado. Dice el verso 20, y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra. ¿Y qué pasa, hermanos? Y al momento la recibe con gozo. Va a haber personas que les vas a predicar y que van a decir, sí, yo creo, y gloria a Dios, esto era lo que yo estaba buscando, mi vida estaba vacía, ahora sí. Pero nosotros no podemos asegurar que esa conversión fue real por el gozo que manifestó al principio, porque estas personas la recibieron con gozo. Pero hay muchas personas, hermanos, que están pasando por momentos difíciles y se les predica el Evangelio y ellos dicen, sí, yo voy a creer y yo voy a servir a Dios. Y tú dices, gloria a Dios, esta persona se convirtió. Pero resulta que nada más tuvo esa reacción por el momento que estaba pasando. Y cuando después se da cuenta de qué significa creer en Jesús y seguirlo, ahí dicen, no, ya no. Dice el verso 21, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esos hasta ahí llegaron. El día que oyeron con gozo. Gloria a Dios, Señor, sí. Pero cuando viene la persecución, la aflicción, la prueba, ahí dicen, no, ya no. Y se quedan. Estos hermanos parecía que eran, pero no eran. No estaban dispuestos a pagar el precio que se debe pagar, no por la salvación, por seguir a Jesús, hermanos, y por predicar su palabra. Jesús habla de otros y dice, el 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Y qué cosa, hermanos? Y se hace infructuosa. Estas son otras personas que están en las iglesias, que parece que creyeron, pero los afanes de este siglo
Las preocupaciones, las ocupaciones, el querer acumular riquezas, todo eso, dicen estas personas, hacen que la palabra se ahogue y se haga infructuosa. ¿Qué significa infructuosa, hermanos? Que no da fruto. No da fruto. Los tres tipos de terrenos que presenta Jesús junto al camino, pedregales y entre espinos y cardos, tienen una cosa en común, los tres primeros. ¿Cuál es esa cosa? ¿Quién me dice? Que no dan. Que no dan fruto. El que cayó entre pedregales y estaba, junto al camino y estaba endurecido su corazón, ¿dio fruto? No. El que sí la recibió con gozo y andaba ahí muy que sí, pero después vinieron problemas y al final se secó, ¿dio fruto? No. El que creyó, pero los afanes y la preocupación y las ocupaciones no permitieron que produciera fruto, tampoco produjo. Los tres, hermanos, se van a perder. Los tres primeros. La pregunta aquí sería, ¿ustedes están dando fruto? La pregunta sería, hermanos, y díganlo en primera persona, ¿yo estoy dando fruto? Pregúntenselo, hermanos, a las tres, 1, 2, 3. ¿Yo estoy dando fruto? ¿O estoy endurecido? ¿O soy de los afanados? ¿O soy de los que prenden rápido pero también se apagan? ¿De cuál soy? Por eso Juan, hermanos, no se espantó cuando vio que salieron falsos maestros y que andaban predicando herejías, los gnósticos, que Jesús no había venido en carne. Juan no dice, ¿qué pasó? Pues si les predicamos y eran de nosotros y les hicieron malos. No, Juan, ¿qué dice, hermanos? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, es decir, hubiesen quedado y hubieran dado fruto. Dijo Juan el Bautista, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé buen fruto, porque no se trata nomás de dar fruto, hay que dar buen fruto, va a ser cortado y va a ser echado en el fuego. Hagan pues, les dice, frutos dignos de arrepentimiento. Demuestren que verdaderamente se arrepintieron. Demuestren que verdaderamente dio un giro de 180 grados su vida. Demuestren que son cristianos. Jesús nos habla claro, hermanos, y nos dice, mira, tú predica. Va a haber gente, la mayoría te va a rechazar, van a estar endurecidos. Va a haber otros que pensaste que sí, pero se van a ir después, porque no, su conversión no fue real. Va a haber otros que pasa eso mucho, que Dios los empieza a prosperar y se desaparecen. Dice, esos son otros. Nada más hay unos que se salvan. ¿Quiénes son? Dice el verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, y esta buena tierra, hermanos, ojo con esto porque vamos a acabar, no significa que usted sea bueno. Ay, yo sí, porque yo era bueno, mi corazón era bueno. Usted no era bueno, usted era malo y tenía un corazón como piedra, duro. Pero Dios le cambió ese corazón. Acuérdense que les dije, le puso uno de carne. Y por eso dice la palabra, mas el que fue sembrado en buena tierra, es decir, la palabra que sí penetró, la palabra que sí hizo un cambio, que le dio un nuevo corazón, vista, oído y un entendimiento. Esos son los únicos. Este es el que oye y entiende la palabra. No es nomás oír, hermanos. Por eso Jesús terminó la parábola y dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Oír así de escuchar, todos oyen. Pero el que oye y entiende. Cuando usted viene a un estudio, oye, todos oyen. Yo no tengo duda de que alguien no oiga, más que pues nuestro hermano Hugo, que sabemos que tiene problemas del oído. Pero los demás todos oyen. La pregunta es, ¿entienden? ¿Se acuerdan de que le dijo el eunuco, le dijo Felipe al eunuco, pero entiendes lo que lees?
saben ustedes si entendieron? Ahí dice, ¿quién me dice? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Si usted entendió, hermano, es que tiene entendimiento, vista, oído espiritual, un nuevo corazón y produce fruto, un cambio. Lo que Dios le dice que haga, lo hace. Sigue fallando, pero está intentando, está luchando, está buscando, está tocando, está leyendo, está orando y está siendo transformada su vida. ¿Por usted y sus fuerzas? No, por Dios. Estamos en la vida, estamos unidos a Jesús. Y si estamos unidos a la vida y Jesús es la vida, entonces nosotros vamos a estar vivos y vamos a producir fruto. Si no estamos produciendo nada, hermanos, es porque no estamos en la vida. Estamos separados. Y si usted está separado, hay una sola cosa que la rama separada va a hacer: se va a ir secando cada vez más y más. ¿Y sabe qué se hace con las ramas secas? Van a ser echadas en el fuego. Solo 11, hermanos, perdón, me brinqué un pedacito, dice, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Unos más, unos menos, unos cambian bastante porque eran drogadictos, eran borrachos y ahora ya no, y tú no tomabas ni nada y parece menos el cambio, pero todos cambiamos en una medida. Unos más, unos menos, unos más o menos, pero todos cambiamos y vamos cambiando para la gloria de Dios. De los 12 discípulos, hermanos, nada más 11 fueron de este tipo, porque hasta entre los 12 había un diablo. De las grandes multitudes que seguían a Jesús, ¿cuántos realmente eran verdaderos? Marta y María, ¿se acuerdan las hermanas de Lázaro? Lázaro, Zaqueo, la samaritana que estaba junto al pozo. ¿Quién más se convirtió de verdad? A ver. La familia de Cornelio. ¿Quién más se convirtió de verdad? Uno de los leprosos, de los 10 leprosos. Uno de los 10 leprosos. ¿Quién más, hermanos? Díganme, ¿quién más se convirtió de verdad? La prostituta. La prostituta también, que enjugó los pies de nuestro Señor. ¿Quién más? La familia de la niña que resucitó. La hija de Jairo, que tuvo una fe verdadera. Nicodemo, hermanos, ¿se acuerdan de Nicodemo? ¿Quién más? Lázaro, si ya lo dijimos. La mujer del flujo. La mujer del flujo de sangre. Al ciego que le devolvieron la vida. Bartimeo, el ciego. El centurión. El centurión. Pero, hermanos, les pregunto algo. ¿Son muchos? De los 7,000 que lo seguían, de los 5,000 que seguían, de todo el pueblo de Israel, nos cuesta decir 20 nombres. Porque los que de verdad se convierten, hermanos, no son muchos. Y ojalá que nosotros seamos de esos poquitos para la gloria de Dios. Pónganse de pie, hermanos, para hacer una oración. Despedimos a quienes nos escuchan en internet. Agradeciéndoles que se suscriban al canal, que nos compartan estos videos con sus hermanos en la fe, que le den me gusta y nos regalen un comentario, y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.